Bueno, entonces, estas son las dos normas que vamos a ver, 2025. Esto son bastante interesantes, una es complementaria a la otra, las van a tener en la plataforma, la que las pueden descargar. La 25, la última versión está en español. La 20, tengo la versión anterior en español, que es la 16. No hemos podido conseguir la última versión en español de la 20 que es la 19, pero está la 16. Cambian unas cosas muy poquitas. Así que van a tener esos dos y les voy a dejar los handbooks, les vamos a regalar los handbooks, el handbook de la 20 y el handbook de la 25, para que lo tengan. Los handbooks están en inglés, es muy difícil conseguir handbooks en español y cuando se consiguen handbooks en español ya están muy atrasados, son muy viejos, entonces, pero tienen los handbooks en inglés, que pues son fáciles, sobre todo son muy gráficos. El handbook, para los que no tienen claro, es el manual de la norma. La norma es muy técnica y a veces es difícil de entender, no todo el mundo eh, le coge el tiro a la norma de entrada, hay que leer bastantes normas para poder ya empezar uno a coger el tiro, porque la norma siempre te hace referencia a otro punto. Entonces estamos leyendo el 4.1.5 y en la lectura nos dice, de acuerdo a lo que dice 7.8, entonces tiene que ir uno a 7.8. Está en 7.8 dice con base en lo que dice la NFPA 13, entonces hay que ir a la 13 y terminamos leyendo varias normas al mismo tiempo. Entonces hay que hacer como todo un curso para la lectura de normas. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Pero la van a tener en español, la 25, que está la 2020 en español, esa sí está en español de la última versión. Y la 20, que es la 2019, está en inglés, pero van a tener ahí en la plataforma la 2019 en inglés y la 2020, la 2016, la 2019 en inglés y la 2016 en español. Y adicional van a tener el handbook de la 25 y el handbook de la 20, ¿listo? Que son los manuales que explican la norma. Ok, muy bien, perfecto. Eh, pues ya todos sabemos qué es NFPA, o asumo que todos saben qué es NFPA, ya sabemos que es una asociación privada de Estados Unidos que reúne a las aseguradoras, los bomberos, personas, empresas dedicadas a todo lo que tiene que ver con sistemas de protección contra incendio, ¿listo? Y pues es la que nos regula estas dos normas que estamos viendo acá, que vamos a tener como estudio. Estas normas fueron creadas por americanos, inicialmente para americanos, ¿verdad? Eso es una de las cosas que tenemos que entender y que tenemos que tener muy clara, que es que esa norma la hicieron ellos para ellos. Ellos no hicieron esas normas pensando en nosotros. Solo en los últimos años han venido ahora lo que se llaman los capítulos. Entonces tenemos los capítulos en los diferentes países, ya la vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Y tengo que aclarar eso de entrada, y es que estas normas son de origen americano para americanos. Entonces, incluso el concepto de bombas contra incendio en Estados Unidos no es tan frecuente porque en Estados Unidos utilizan el sistema de bombeo, lo utilizan por la red pública de hidrantes. Entonces, desde ahí es que se conectan incluso muchas empresas del sistema de hidrantes, de la red que viene pública para el sistema contra incendios. Nosotros pues no podemos pensar en eso en muchos de nuestros países porque las redes públicas nuestras son bastante irregulares y muchas redes incluso no son exclusivas, sino que están conectadas al acueducto de la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí en mi ciudad, si yo voy a abrir un hidrante a esta hora, me sale cierto flujo. Si yo lo abro a las 2 de la mañana, sale una presión espectacular, sale un flujo interesante con una muy buena presión, porque nadie está utilizando el sistema de acueducto en el municipio, todo el mundo está durmiendo. Pero si yo lo utilizo a la hora pico, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a mediodía, ¿listo? El flujo que va a salir por esos hidrantes es menor porque, lógicamente, hay un consumo en todas las casas. Eso es una de las diferencias que tenemos en Latinoamérica con Estados Unidos. Por eso estas normas americanas, pues copiarlas al pie de la letra no es benéfico porque pues, no tenemos todos los dispositivos, todos los sistemas, toda la infraestructura que tienen los gringos y toda la cultura, sobre todo, que tienen los gringos frente a estos procesos. ¿Listo? Pues, entonces eso es algo que teníamos que explicar. Y lo otro es que en FPA van a estar escuchando siempre estas preguntas. Me va a hablar a mí de listado y aprobado. ¿Sí? Entonces me va a decir que todo lo que sea para el sistema contra incendio, listo, debe ser listado.
Listado quiere decir que esté en una lista de un laboratorio. El laboratorio más grande que existe para sistemas contra incendio es el UL, ¿ya? Que es donde están la mayoría de equipos registrados. Entonces, si yo voy y miro una válvula OSIG, listo, le miro el sello, tiene que tener un sello que diga UL, la palabra listado o listed, ¿listo? Y tiene un código, ya A34M. Entonces yo con ese código voy y busco a la página de internet de UL o del laboratorio que esté listado ese equipo y me tiene que aparecer ese equipo, la ficha técnica de ese equipo que yo estoy revisando. Entonces, NFPA me pregunta, me dice, me exige que tiene que ser listado. Algunas cosas, hay unas cosas que no necesitan ser listadas y hay otras que necesitan ser aprobadas. Entonces, cuando son aprobadas es por otro laboratorio, ¿ya? Cualquier laboratorio que apruebe, pero en este caso el laboratorio más grande que aprueba sistemas contra incendio en el mundo es FM, que significa Factory Mutual, ¿listo? Y es el que más grande que hay y que pues lógicamente tiene la mayor cantidad de equipos aprobados por ellos. Tiene muchas normas, UL tiene normas también. A veces NFPA te dice que vaya a verificar la norma de UL y que vaya a verificar la norma de FM, ¿listo? Entonces, esas son las disposiciones que tenemos. Bueno, y como les dije ahorita, entonces ya en los últimos años NFPA se ha esparcido por Latinoamérica, ¿listo? Ya tiene varios capítulos, se llaman así. Entonces, los capítulos son las, como unas filiales en cada país de la NFPA. Entonces, hay un capítulo Argentina, un capítulo Colombia, un capítulo México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, y creo que ahorita estaban haciendo un séptimo capítulo. No me acuerdo muy bien de qué país era, no me acuerdo si era Ecuador, algo así. Pero están en esa creación de otro capítulo. Entonces, estos son los capítulos que empiezan a hacer cosas interesantes como la traducción de la norma. Entonces, ya anteriormente traducir una norma era muy demorado y entonces cuando nos llegaban las normas en español a nosotros, porque alguna entidad por allá había hecho la traducción, pues esa norma nos llegaba ya muy desactualizada. Entonces, casi que no teníamos en tiempo real las normas actualizadas como lo tenemos hoy en día gracias a estos capítulos. Gracias a estos capítulos, entonces salen las normas y empiezan a hacer los procesos de actualización, como la 25, por ejemplo, que la vamos a ver, que está en la 2020 en inglés y la 2020 en español. ¿Listo? Hay normas NFPA que nunca han traducido, que están todavía en inglés desde su primera versión hasta la versión actual, están en inglés, entonces no tenemos cómo hacer la traducción. Y a veces encontramos normas que han sido traducidas no oficialmente por personas no oficiales o porque las ponen en esas aplicaciones de traducción, ¿listo? Y ya sacan un documento, ¿listo? Entonces hay algunas que se encuentran con ese tipo de traducción. Eh, no todas las traducciones, y eso es un problema que se tiene con NFPA, son fáciles porque hay un problema cuando se traduce del inglés al español, y es que para los gringos hay palabras, ¿listo? Que son únicas para muchas cosas. Para nosotros en el español nuestro tenemos muchas palabras para varias cosas. O sea que, por ejemplo, la palabra fire, ¿listo? Fire para los gringos es incendio y es fuego. O sea, las dos cosas sirven con la palabra fire. Para nosotros tenemos las dos palabras. Tenemos fuego, que significa una cosa muy diferente a lo que significa incendio. Entonces tenemos dos palabras que para los gringos es una sola. Entonces cuando hacen esa traducción, no saben cuál de las dos utilizar y a veces utilizan una que significa otra cosa completamente diferente a lo que el texto nos quiere decir. Por eso las interpretaciones en español no va a hacerlas con las normas oficiales, con las traducciones oficiales y no con las traducciones coloquiales que encuentra uno por ahí. Esto para que lo tengan en cuenta. Aquí hay una pregunta de Cristian, dice que aunque tienda a confusión FM aprobado es listado, aprobado es aceptable por la autoridad competente, ver 3.2, ¿no? Sí, o sea, aprobado es pues que el equipo está aprobado, que ha sido puesto a prueba, esto por un laboratorio. Listado, pues también lo ponen a prueba, pero listado quiere decir que lo colocan en una lista, está dentro de una lista que uno puede verificar. En NFPA a veces me dice que tiene que ser listado y aprobado, en ocasiones me dice que tiene que ser listado y en ocasiones me dice que tiene que ser
aprobado. Una de las dos o las dos. Todo depende de los equipos. Y hay cosas que deben ser listadas y hay cosas que no deben ser listadas. Entonces, por ejemplo, hay componentes dentro de la red contra incendio que no es necesario que sean listadas. Por ejemplo, una válvula de drenaje. Una válvula de drenaje no necesita ser listada porque no afecta el funcionamiento del sistema. Pero, por ejemplo, la bomba centrífuga tiene que ser listada. ¿Listo? El motor tiene que ser listado. Entonces, listado que dice que está dentro de una lista pues, que podemos verificar. ¿Listo? Hay un código que podemos verificar frente a eso. Y aprobado, pues tienen un sistema de aprobación que el equipo ha pasado por unas pruebas. Son dos de las cosas pues, que tiene NFPA y pues, lo que tenemos que revisar nosotros o verificar es que eso que yo voy a instalar o eso que yo estoy inspeccionando o eso que yo voy a hacerle mantenimiento, pues cumpla con los parámetros. Va a depender mucho, los que más deben de tener eso en cuenta son los que hacen, los que son instaladores, porque cuando nosotros hacemos mantenimiento, lo vamos a ver en la 25 lo que te dice es, la 25 no tiene que verificar que las cosas, no verifica diseño, para que quede más claro. La 25 verifica lo que ya está montado, si funciona o no funciona. Pero la 25 no te dice, esta válvula no es listada, entonces no le hago la prueba. La 25 dice si funciona o no funciona. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y porque pues ya una cosa es el diseño, otra cosa es el montaje. Acuérdense que hay varios procesos dentro de los sistemas de protección contra incendio durante el montaje. Una cosa es la gente que diseña, otra cosa es la gente que instala. De hecho, en FPA por ahí hay una recomendación que dice que es ideal que los que instalen no sean los mismos que diseñaron. O sea que si yo voy a diseñar, yo no instale, porque si no lo que hacemos es sobredimensionar las cosas, porque pues, entonces yo voy a colocar más válvulas de las que realmente requiero. Voy a colocar más tuberías de las que realmente requiero. Entonces es una parte que hablan por ahí, que el que diseñe sea uno, el que instale sea otro. Y hay unas normas interesantes que son la 3 y la 4, que son la aceptación de los sistemas, cuando entregan la bomba, cuando entregan el sistema a los propietarios. Entonces hay todo un protocolo para revisar que todo cumpla de acuerdo a todas estas normas. ¿Listo? Bueno, avancemos en esto para que entremos a lo más importante. Entonces aquí tenemos el proceso de extinción, el proceso de la protección activa dentro de los sistemas de protección contra incendio. Hay dos procesos, activa y pasiva. Dentro de los procesos activos, la protección activa, está todos los sistemas de extinción, y dentro del sistema de extinción está el más grande y el más común, que es donde nos vamos a centrar, que es el que está a prueba a base de agua. Esta prueba a base de agua tiene tres componentes. ¿Listo? Esos tres componentes son muy claros. Cualquier sistema a base de agua tiene estos tres componentes, desde una máquina de bomberos hasta un edificio ya de gran altura o una empresa, van a tener estos tres sistemas: un sistema de almacenamiento, un sistema de potencia y un sistema de distribución, ¿ya? A partir de ahí. Y entonces aquí quiero que nos centremos, porque aquí les voy a mostrar las normas que existen en todos estos sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, que para los tanques tenemos la NFPA 22, para la caseta de bombas la 20, para el sistema de distribución tenemos la 13, tenemos la 14 y tenemos la 291. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a estudiar es la 20, que está en el medio de algo que me provee y algo a lo que yo subo. ¿Listo? Entonces, ese es algo que les decía yo al principio, que la 20 tiene que ver con muchas otras normas, porque recibe cosas de una parte y entrega a otra. Entonces, recibe agua de un tanque, de un sistema de suministro, y entrega agua a un sistema de distribución que puede ser por rociadores, la 13, a los sistemas montantes, la 14, o a los sistemas de hidrantes monitores, a la 1291. Eso es algo claro. Y la 25 lo que hace es que me revisa absolutamente todos estos sistemas con tres componentes: de inspección, prueba y mantenimiento. De hecho, la 25 llamaba IPM, anteriormente la conocíamos como IPM. En la última versión le agregan un componente que llama registro, entonces dice inspección, prueba, mantenimiento y registro. ¿Listo? Pero es importante que lo tengan en cuenta, ya que va a revisar todo lo que tiene que ver con sistemas a base de agua. Entonces hay un capítulo para rociadores en la 25, hay un capítulo para montantes, hay un capítulo para bombas. Eso lo vamos a ver el último día. ¿Listo? Bueno,
Entonces vamos a centrarnos en lo que nos compete inicialmente, que es la 20, pero para entrar en la 20 tengo que partir de dos puntos, y es cuál bomba colocar, ¿listo? Que vamos a revisar toda esta configuración. Lo importante es que aprendamos el último día, y es parte del examen final, van a tener que configurar todo esto, cuál es el orden ideal, qué va primero, ya cómo se llama cada uno de estos componentes. Les van a salir a ustedes imágenes de los diferentes componentes. Ustedes tienen que decir pues, cuál es el componente y en qué se usa ese componente, cuándo se instala ese componente, si se instala en un sistema diésel, si se instala en un sistema eléctrico. ¿Listo? Entonces eso es parte de lo que vamos a hacer, y eso es parte de la configuración. O sea, vamos a ver configuraciones, cómo se encuentran las diferentes configuraciones. Cuando yo doy este curso presencial, nosotros tenemos todo esto en miniaturas, y lo que hacemos es como un rompecabezas, le pasamos a la gente todos los dispositivos y tienen que armar el sistema. Entonces van armando los tubitos, se van colocando las válvulas, porque hay una secuencia lógica, ¿listo? Entonces primero va el sistema de alivio, luego va la válvula check, hay que tener mucho cuidado con eso, que no vaya a ir la check primero que el alivio. Entonces todo eso va en un orden lógico, en una secuencia lógica, con unas distancias lógicas, con unas medidas lógicas. Y hay unos dispositivos que son obligatorios, otros que son diferentes. ¿Listo? Bueno, traten de no jugar ahí con los lapicitos para que no nos rayen las diapositivas. ¿Listo? Es muy importante entonces esto que tenemos aquí, que hay 12 sistemas ya en contraincendios, en las bombas, ¿ya? Un sistema que es el horizontal y otro que es el vertical. Entonces, el horizontal se utiliza cuando la presión es positiva, el vertical cuando la presión es negativa. ¿Por qué aclaro esto? Porque es que antes la norma permitía que yo utilizara bombas horizontales, ¿ya? Como esta que tenemos aquí en este caso, aquí donde está la positiva. Yo podía utilizar bombas horizontales en piscinas o en cuerpos de agua que estuvieran por debajo de la bomba. Eso ya está prohibido, ya no se puede utilizar bombas horizontales para presión negativa. Para presión negativa se debe utilizar ya única y exclusivamente bombas verticales, y eso es por parte de las actualizaciones que tiene la norma. Entonces hay dos tipos de presión positiva cuando el agua está por encima de la bomba, presión negativa cuando el agua está por debajo de la bomba. Entonces la presión positiva tiene una ventaja, y es que el peso y la presión atmosférica ejercen una fuerza sobre el agua y empuja ya el agua hacia la bomba. O sea que en la succión que nosotros tenemos, en la succión de, de la bomba, ya tenemos una presión que está siendo ejercida por la presión atmosférica, más el peso del agua, más la gravedad, más todos esos componentes. Entonces esa presión, esto me llega ya ahí a la bomba. O sea que yo en la bomba ya tengo una presión de ganancia ya para mi sistema, y eso se llama presión positiva. El agua me está empujando hacia la bomba. En cambio, en la presión negativa, ¿listo? En la presión negativa, el agua está por debajo de la bomba, entonces tenemos que hacer el caso contrario. El caso contrario es que tenemos que succionar, o sea, sacar, chupar el agua que está ahí abajo y contrarrestar esa presión atmosférica, ya que hay un desgaste mayor en la bomba. Y adicional a eso, pues entonces para contrarrestar eso, lo que hacen es que meten la bomba dentro del agua, que es como aparecen las bombas de tipo vertical. ¿Listo? Muy bien. Ok. Aquí tenemos entonces la configuración de la 20. En la 20, lo importante es tener en cuenta, ¿no?, estos dispositivos, saber cuál es el orden lógico. Cuando uno llegue a una caseta de bombas, poder mirar fácilmente cuando se hace la inspección o cuando estamos haciendo el mantenimiento, la prueba o el mantenimiento, pues conocer cada uno de sus componentes y saber dónde hay algún problema, qué válvula va a estar bien, qué válvula no, porque el problema es que muchos de los instaladores que tenemos en nuestros países no conocen las normas o no cumplen con las normas o no tienen los dispositivos adecuados, o montan o instalan cualquier dispositivo como a ellos les parezca, o el espacio no les da porque es un espacio muy pequeñito. A veces los ingenieros, los arquitectos, cuando diseñan estos edificios, cuando diseñan las instalaciones, pues creen que el cuarto de bombas es un espacio ahí pequeñito, ¿listo? Y que se puede colocar ahí. Entonces dejan ahí un cuartico lo más de chiquitico. La misma NFPA 20 nos dice que tiene que haber un espacio
entre los diferentes componentes para poder hacer el proceso de mantenimiento. ¿Listo? Entonces es muy importante que eso lo tengan muy claro. Es importante saber en dónde está cada uno de los componentes dentro de la norma. Entonces la mayoría están en el capítulo 4, pero hay unos capítulos pues, que son especiales para cada caso. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo esos componentes. Esto es lo que van a tener ustedes al final. ¿Listo? Y al final van a tener eh, la posibilidad de identificar cada una de estas partes. Entonces les va a salir un esquema como esto sin los nombres y lo que ustedes van a tener que hacer es colocarle los nombres a eso. ¿Listo? Eso es como lo que una de las partes del examen final. ¿Listo? Aquí hay una pregunta que dice de Harold que en presión positiva es importante tener en cuenta que dado el caso de que no se pueda realizar la lectura del manómetro de succión, se multiplica 1.4 por cada metro para calcular la presión. Ok, muy bien, Harold. Que eso también influye la altitud en la que usted esté y la ciudad en la que estamos. ¿Listo? Porque también influye un poquito allí la altura. ¿Listo? Pero muy bien, buen aporte. Entonces, este diagrama y otros diagramas es parte de lo que yo tengo que aprender. Ok, ¿cómo se llama esto que está aquí? Ah, bueno, que es una placa antivórtice, perfecto. ¿Cómo se llama este tramito que está aquí? Ah, que es el acople antivibratorio, ¿listo? La junta de expansión. Aquí está la válvula OSY, que esta es la reducción excéntrica, que aquí está el manómetro de succión, el manómetro de descarga. Entonces, todas estas partes las tengo que identificar en los diagramas y identificarlos en la vida real. Eso es lo que vamos a hacer y eso se trata pues todo este concepto. Vamos a ver componente por componente y vamos a empezar a revisar cada uno de los elementos que tienen allí. ¿Listo? Traten de no hacer las rayitas. Yo sé que están muy entretenidos haciendo rayitas, pero traten de no colocar estas flechitas ahí para que no, bueno, ahí los perjudican a todos. Pero bueno, yo sé que son muy inquietos y les gusta mucho la tecnología. Y, perfecto. Están experimentando, se sienten una adrenalina ya salida de sus cabales, ¿ya? Que se sienten un placer orgásmico haciendo las rayitas, pero no hagan las rayitas, que no es necesario. Entonces, el primer dispositivo que tenemos es este que se llama OSY, ¿listo? Que son estas válvulas, OSY. La única, el único sitio donde es obligatorio, ¿ya? Tener única y exclusivamente válvulas OSY, lo dice 4.16.5.1, es en la tubería de succión, que es la válvula que está controlando el paso del agua del tanque o del sistema de agua a la succión de la bomba. ¿Listo? Entonces, en la tubería de succión es en la única eh, parte donde debe ir esta válvula. Las otras válvulas del sistema pueden ser OSY o pueden ser mariposa, que la misma norma lo dice. ¿Listo? Pero donde debe ser exclusivamente tubería, válvula OSY, es en la tubería de succión. Eso tiene una cosa importante y tiene dos componentes. O sea, hay dos razones para las que el OSY sea la única válvula permitida en la tubería de succión. Lo uno porque cuando nosotros succionamos, ¿listo? Se genera normalmente una turbulencia, ¿listo? Producto de la succión que está haciendo la bomba. Entonces, cuando colocamos una válvula que tiene componentes internos, ¿verdad? Que en su interior hay una espoleta, una, una paleta, ¿listo? No sé cómo le llaman en los diferentes países. Entonces, cuando el agua pasa, ¿ya? Y en el interior de la válvula hay una espoleta, pues el agua choca contra ese dispositivo, se abre y vuelve otra vez y se cierra, y eso genera turbulencia. Entonces, cuando el agua me llega a la succión de la bomba, me llega con turbulencia, y el problema de la turbulencia es uno, y es que genera burbujas de aire. Entonces, lo que yo tengo que evitar es que me lleguen burbujas de aire a la succión de la bomba, porque si esas burbujas de aire entran en gran cantidad a la bomba, cuando pasen por los impeles lo que van a hacer es que van a empezar a brincar porque están encontrando aire en su camino. Entonces, eso me genera algo que se llama cavitación. Entonces, para evitar la cavitación, ¿listo? Lo que se exige es que por la tubería de succión no haya ninguna interferencia en su camino, y eso se llama flujo laminal. O sea, que el flujo del agua sea derechito, que no encuentre
el agua en su camino no encuentre absolutamente nada, ¿listo? Hasta que llegue a la succión de la bomba. Esa es una de las razones por las que se utiliza este tipo de válvulas. Y la segunda razón que genera esto, porque hay otras válvulas que no tienen nada en su interior. Entonces, la segunda razón es por la que la apertura y el cierre de estas válvulas, apertura y cierre de estas válvulas, es demorado, es muy lento. La norma me pide más de 5 segundos para evitar un golpe de ariete. Porque si yo cierro muy brusco, si yo cierro, por ejemplo, las válvulas que son de cuarto de vuelta, y yo las cierro muy rápido, pues lo que me va a generar es un golpe de ariete en la bomba y en todo el sistema y en todos los dispositivos. Entonces, por eso debe ser OSY, porque abrir una OSY y cerrar una OSY, pues nos demora más de 10, 15 segundos y dependiendo pues de la fuerza, la presión, qué tan lubricada esté la válvula, entonces depende de muchas cosas, pues uno se demora ahí bastante abriendo o cerrando este tipo de dispositivos. Entonces son las dos razones, salen en la pregunta de examen, ¿por qué colocar válvulas OSY en la succión? Entonces, uno, porque permite el flujo laminar, quiere decir que no hay interrupción en el agua no va a chocar contra nada, y dos, porque su apertura y su cierre es de más de 5 segundos, que es lo que pide la norma. ¿Listo? Estas normas, estas válvulas vulgarmente se conocen como vástago ascendente, es como el nombre que se le conoce en la calle, pero técnicamente se llaman OSIY. OSIY significa Oxide and Junk, ¿listo? O sea, que está por fuera del Junk, es como lo que dice, lo que quiere decir esta sigla, ¿listo? Pero pues así se conoce técnicamente, ¿listo? OSIY, ¿listo? Bueno, muy bien. Es la más común, ¿listo? Es la que más se encuentra en los sistemas contingentes. Esta y la que sí. Debe ser listada, ¿listo? Y es donde encontramos esa exigencia de que esto debe estar en la succión en 4.16.5.1. Una cosa aquí interesante con estos números para que lo tengan en cuenta de una vez. Estos números que les estoy colocando aquí corresponden a la NFPA 20-2019, la que está en inglés. Cuando ustedes lean la 2016, de pronto los números van a variar porque en la 2016 pues habían unas cosas que no estaban, entonces al meterle un componente empiezan a correr los números. Entonces, por ejemplo, esta puede estar en el 2016, está como 4.15.1. ¿Listo? Pero pues son cosas muy, muy pequeñitas que pues cuando ustedes leen, pues simplemente la encuentran cambiado de un lugar. ¿Listo? Pues lo digo porque yo tengo que colocar la última actualización, que es la que está en inglés. Pero cuando ustedes lean la de español, si no manejan el inglés y van a leer la de español, pues los números van a estar ahí un poquito trocados. Pero simplemente leen arriba, leen abajo y listo, ya encuentran el componente que es. ¿Listo? No lo pongo en la versión 2016 porque no es la última, hay que colocar la última versión. Bueno. La otra válvula que junto con la OSY es muy común y muy conocida en los sistemas contra incendio y muy utilizada en los sistemas contra incendio son las famosas válvulas mariposa. Las válvulas mariposa eh, tienen diferentes componentes. Hay válvulas mariposas con este sistema y hay válvulas mariposas con este manubrio. ¿Listo? Entonces ahí con indicador y sin indicador. ¿Listo? Este es el indicador de apertura, este amarillito que está acá. Este indicador de apertura lo que me dice a mí es si la válvula se encuentra abierta o si la válvula se encuentra cerrada, que es una de las cosas que se debe tener en cuenta al momento de hacer una inspección, porque cuando yo estoy inspeccionando, inspeccionar no es mover, en la inspección no se mueve nada, en la inspección simplemente se observa. Entonces, con la observación, yo tengo que saber si la válvula está abierta o la válvula está cerrada. En el caso del anterior, se me olvidaba mencionarles. Entonces, ¿cómo sabemos que una OSY está abierta? Porque el vástago está afuera. Entonces, si tiene el vástago afuera, está abierto. Si tiene el vástago adentro, como en este caso, por ejemplo, que el vástago está dentro, pues está cerrada. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de identificar estas. ¿Y cómo identificamos las mariposas? ¿Cómo sabemos si una mariposa está abierta o una mariposa está cerrada? ¿Listo? Entonces, este que es el dispositivo que nos va a indicar a nosotros el flujo, ¿verdad? Cómo se encuentra eh, la válvula en ese momento. Entonces, si este dispositivo está perpendicular al flujo, o sea, perpendicular al flujo, quiere decir que está cerrada. Si está paralelo al flujo, quiere decir que está abierto. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta con el dispositivo de
de apertura, para darnos cuenta si está abierta o está cerrada, ¿listo? Entonces, en este caso, aquí como está, por ejemplo, miren el flujo, esta es la línea de flujo, ¿listo? Entonces, en este caso está perpendicular al flujo, entonces aquí está cerrada, y miren que aquí está el dispositivo cerrado, que es esta espoleta, que es la que gira cuando nosotros abrimos. Pero si estuviera entonces en el sentido de flujo, quiere decir que está abierto. Esta es la forma de darnos cuenta. ¿Cómo se abre y se cierra? Pues con este manubrio, ¿listo? Y con este manubrio de ¿listo? Entonces, esa es la forma. Hay unas que son monitoreadas, como esta, que son monitoreadas eléctricamente. Entonces, estas que tienen el monitoreo eléctrico, pues lógicamente hay una señal que va a un computador y en el computador nos dice a nosotros si está abierta o si está cerrada o si la están moviendo en un momento determinado. Pero es muy común, demasiado común, ir a las casas de bombas, a las casetas de bombas, encontrar estas válvulas con estos cables tal cual como están aquí. ¿Listo? Ya han colocado el dispositivo, pero los cables los dejaron aquí cortos, mucho, porque no hicieron la conexión que debe ir hasta un computador y que pues, eso es bastante costoso, entonces simplemente compraron el dispositivo, pero no lo conectaron. Entonces, este dispositivo ya de control electrónico ya, para la apertura o el cierre, si no está conectado, pues no sirve absolutamente de nada. Quedamos viendo siempre el dispositivo de indicación, ¿no? El indicador de flujo. Esas son las mariposas, son las segundas más utilizadas en los sistemas contra incendio. De hecho, en FPA 20 me dice que en la línea de descarga, en la tubería de descarga y en los otros sistemas, en la línea de cabezal, en la línea del caudalímetro, en las otras líneas que ya salen después de la bomba, no en la succión, sino después de la bomba, yo puedo colocar o OSY o puedo colocar una mariposa. Puedo colocar cualquiera de las dos válvulas. O coloco OSY o coloco mariposa. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está el dispositivo. Miren que por qué lo que yo les decía pronto ahorita, lo que yo les decía ahorita del flujo laminal. En la OSY, cuando yo miro una OSY de forma transversal, no hay nada de este dispositivo no está aquí. Entonces el agua pasa libremente, pero en las mariposas, ¿listo? Cuando el agua pasa por aquí, choca contra esta espoleta y pues el agua se divide, se parte entre las dos y pues me genera una turbulencia. Pero la turbulencia no me afecta en la descarga, o sea, cuando ya pasa el agua por la bomba y ya sale hacia el sistema, hacia los gabinetes, hacia los rociadores, hacia los hidrantes, ahí ya no me interesa que haya turbulencia, ¿no? Porque la turbulencia se va a ir perdiendo en el camino. La importancia de la turbulencia es antes de la bomba, o sea, en la succión. ¿Listo? Eso es muy importante, lo recalco mucho porque se equivoca mucho con eso en las evaluaciones y en la vida real. En la vida real hemos encontrado mariposas en succión, ¿listo? Válvulas de bola en succión, ¿listo? Bueno, encontramos cualquier cantidad de cosas que no corresponden a la norma. Otro tipo de válvulas que pueden haber son las siguientes, ¿listo? Este es un tipo de válvula que se llama globo. Tenemos la configuración en globo, por ejemplo, que es esta configuración que tenemos aquí. Esto que internamente se ve de esta forma. Entonces el agua entra, ¿listo? Por un dispositivo, por una línea. Este manubrio sube, ¿listo? Pero no sube el vástago, sino que sube todo el manubrio. Entonces el manubrio va subiendo junto con el vástago. Es la diferencia con las, porque hay unas que aparentemente parecen muy similares a las OSY, pero la diferencia es que en la OSY el vástago es el que sube, en estas globo el que sube es el globo, o sea, el manubrio completo va subiendo. Y en la medida que sube, pues entonces permite el paso del agua, como lo ven ustedes acá en la gráfica. Aquí está completamente cerrada, el agua choca aquí, ¿listo? Y cuando empezamos a abrir la válvula, pues el agua empieza a hacer su proceso de circulación libremente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ese es otro tipo. Este casi no se utiliza, ¿verdad? No es muy utilizada contra incendios. Están las de tipo bola, que también son muy parecidas. Esto lo que tienen es una bola en el interior que tiene un hueco cilíndrico, entonces cuando yo la giro, pues entonces lo que hace es que queda tapado la tubería en su interior y cuando vuelvo y la abro, pues entonces queda el flujo. Ahí no hay nada que obstruya el paso del agua, pero el problema de estas de bolas es que la mayoría son de apertura muy rápida y de cierre muy rápido. Entonces, esas no se permiten en la succión porque es de apertura rápida y de cierre rápido. Entonces,
Estas son las de bola. Las estoy colocando para que las identifiquen, para que las miren todas. Estas son las de alivio, estas son fundamentales, son muy importantes. También se llama válvula angular, angular porque está en un ángulo de 90 grados, genera, o tiene un ángulo de 90 grados, como ustedes lo ven aquí. El agua sube por aquí y pega hacia acá. Esto sube por aquí y pega hacia acá. Entonces, esto que está aquí me genera, me forma un ángulo de 90 grados. Entonces, estas válvulas también se conocen como válvulas angulares. Y esta válvula, la que es de alivio, tiene una función muy importante, como todas las válvulas de alivio, como las válvulas de alivio de las máquinas de bomberos. Entonces, las válvulas de alivio lo que hacen es respaldar el sistema para que cuando haya un aumento de presión, este dispositivo se abra y permita que la presión baje, dejando pasar agua. Entonces, aquí está este resorte, esto que está calculado, uno lo calcula acá con este basta, lo empieza a calcular y hay unos dispositivos para hacer el cálculo a una determinada presión. Entonces, esto aquí está calculado para soportar cierta presión, que es la presión máxima de trabajo con que va a estar trabajando el sistema, que varía mucho, depende de cada sistema. Y entonces cuando hay una sobrepresión, se aumenta la presión, entonces lo que pasa con este resorte es que el resorte se abre y deja que pase el agua, que regresa nuevamente o a la fuente de agua, una piscina o un reservorio o el tanque, ¿listo? O simplemente sale de la caseta de bombas, ¿listo? Entonces esta válvula se llama válvula de alivio, ¿listo? Y se programan, se calibran de acuerdo a la presión del sistema. Una sola vez, solamente cuando la instalan, porque la presión del sistema no va a estar cambiando. Recuerde que la presión del sistema está a 150 psi, ya está a 150 psi. 135 psi, 135 psi. Entonces simplemente se calibran, obviamente son ajustables, pero se calibran en el momento de la instalación y nada más. Nadie más tiene por qué tocarlas y nadie más tiene por qué moverlas porque si se llegan a mover, si se llegan a tocar, pues obviamente dañan el sistema, dañan la configuración del sistema, dañan la filosofía del sistema. Y si llega a haber un incendio, llega a haber un problema, llega la aseguradora, lo primero que van a empezar a verificar es esta válvula, a cuánto estaba testeada, a cuánto estaba procesada, qué decía la filosofía. Van a encontrar que hubo una manipulación y esa manipulación genera que la aseguradora no pague el incendio. Y eso es una pregunta que me hicieron incluso en el día de hoy, visto que le hicieron una adaptación al sistema contra incendio, ya con unas tuberías para sacar una línea de no sé qué. Todo lo que sea alteración al sistema contra incendio que no esté especificado en la norma, pues es una violación al sistema y pues, la aseguradora muy, seguramente no va a pagar el incendio en caso de que se presente algo porque alteraron el sistema. Es como la gente que altera los settings, ¿ya? Yo no puedo alterar los settings están calculados a esa presión y si están calculados así, porque es que así está el diseño y así tiene que ser. Yo no puedo dañar nada del diseño, yo no puedo alterar el diseño. Si altero el diseño, altero todos los cálculos hidráulicos y al alterar todos los cálculos hidráulicos, altero el sistema. Y pues eso me puede generar que funcione, que no funcione, que funcione mal o que me genere pues un problema dentro de la atención de la emergencia. Entonces, nada de esto se debe tocar a menos que sean el diseñador. Entonces, ellas vienen, se pueden calibrar, obviamente, el resorte lo puedo calibrar porque no van a vender una válvula de alivio para 150 psi, una válvula de alivio para 155 psi, una válvula de alivio para 160 psi. Las válvulas de alivio vienen calculadas de acuerdo al diseño del sistema, de acuerdo a la filosofía del sistema. ¿Listo? ¿Y qué pasa si la válvula de alivio no se calibra al momento de la instalación? Pues no va a funcionar. Y si no funciona, pues cuando hay una sobrepresión, lo que empieza es que empieza a reventar el sistema y empieza a dañar las piezas. ¿Cuál es la función de esta válvula de alivio? Proteger todo el sistema. Esta válvula de alivio lo que hace es proteger todo el sistema de que no haya una sobrepresión. ¿Y por qué puede haber una sobrepresión? Y ojo con esto que es importante, y es pregunta de examen. ¿Listo? Porque en los motores diésel, solo en los motores diésel, o sea que las válvulas de alivio solo van en los sistemas diésel, los motores diésel se revolucionan solos. Entonces, como los motores diésel se revolucionan solos, aumentan la presión y para eso están estas señoras. Esto que están calculadas, y eso tiene un cálculo, ¿no? Al 121% de la presión, eso es matemático. Entonces, estas señoras, cuando el motor diésel se sobrepresiona, sobre revoluciona, aumenta la presión y al aumentar la presión en las tuberías, al aumentar la presión en todo el sistema, si no estuviera la válvula de alivio, pues empiezan a reventar porque todas las piezas que están incorporadas en el sistema contra incendio
tienen calculadas para soportar una determinada presión. Si hay más presión, pues empiezan a dañar todas las piezas. Para evitar eso, pues colocamos esta válvula de alivio, que simplemente lo que hace es aumentó la presión, libera el resorte y deja que pase el agua, ¿listo? Hacia el sistema, ¿listo? Ok, y retorne el agua. Entonces, cuando ya retorna el agua, cae la presión, ¿listo? Acuerden porque hay una fuga. Es como cuando nosotros tenemos una hemorragia. Yo tengo una hemorragia, ¿listo? Y estoy botando mucha sangre. ¿Qué pasa con la presión arterial de mi cuerpo? Baja. ¿Por qué baja la presión? Porque tengo una fuga, porque hay una fuente de agua, una fuente de sangre en ese momento que se está saliendo, entonces la presión del sistema va a bajar. Entonces, ¿para qué son estas válvulas de alivio? Para pues, evitar precisamente que la presión reviente todo el sistema. ¿En dónde se colocan las válvulas de alivio? Se colocan única y exclusivamente en sistemas diésel, y eso que no en todos los sistemas diésel, solamente hay unos sistemas diésel en los que se colocan y dependen de la presión del sistema. Todo depende de los cálculos hidráulicos. Por eso esto es bien bonito, porque eso es pura matemática, ¿listo? Entonces, hay un manómetro, que es este manómetro que mide la presión de retorno, así se llaman las fichas de inspección, cuando en la 25 lo veamos. Entonces, este manómetro que tiene la válvula de alivio se llama presión de retorno, que es a cuánta presión está saliendo, fluyendo el agua por esa válvula de alivio. Esto es supremamente importante esta válvula, pero solo para sistemas diésel, solo para sistemas con motores diésel. Esto para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Esta es una válvula de diluvio. De esta válvula de diluvio hay muchas configuraciones. Estas son dos muy simples, pero hay centenares de configuraciones de válvulas de diluvio. Depende para qué la vamos a utilizar, en qué sistema la vamos a utilizar. Si la vamos a utilizar con sistemas secos, si la vamos a utilizar con sistemas semiautomáticos, si la vamos a utilizar con sus los diferentes sistemas que me determinen las válvulas de diluvio. ¿Qué es una válvula de diluvio? Es una válvula que está sosteniendo el agua, reteniendo el agua. O sea, el agua llega presurizada hasta ahí, hasta donde está la válvula de diluvio, y de ahí en adelante, de esa válvula de diluvio, el sistema está seco, o puede estar cargado con nitrógeno, o puede estar cargado con aire, y dependiendo de una señal, que puede ser de un detector de humo, de un detector lineal, de un detector térmico, de un detector, una estación manual, de cualquiera de los componentes de detección y alarma a la que esté configurada la válvula de diluvio. Entonces, cuando se activa un sistema de esos, la válvula de diluvio lo que hace es que se abre y permite el paso del agua hacia el resto del sistema. ¿Listo? Es muy importante con espuma, por ejemplo, se trabaja mucho en sistemas de espuma, se trabaja mucho en protección de tanques, se trabaja mucho en sistemas de diluvio en refrigeración de transformadores, se trabaja mucho en sistemas de diluvio en países donde las tuberías, el agua se congela dentro de las tuberías, entonces para evitar que el agua se congele dentro de las tuberías, tienen sistemas secos automáticos, semiautomáticos, ¿listo? Y van conectados a una válvula de diluvio. Entonces, tiene infinidades de funcionamiento estas primeras válvulas de diluvio, son muy importantes, ¿listo? Bueno. Entonces, aquí pregunta Oscar, ¿ya? Si tengo un sistema con una bomba eléctrica y una diésel, ¿cómo complemento la válvula de alivio? ¿Me funciona igual? Pues la válvula de alivio debe ir en la bomba del sistema diésel. La eléctrica tiene otra que ya se las voy a mostrar ahorita, más adelante, Oscar. ¿Listo? Pero la diésel se colocaría únicamente en el sistema diésel, o sea, en la tubería de descarga del sistema diésel. La tubería de descarga de la eléctrica va libre y esta válvula va en la tubería, la válvula anterior va en la tubería de descarga solamente de la diésel. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora vamos a los manómetros. ¿Listo? Entonces en los manómetros tenemos que debe haber dos manómetros, un manómetro de succión y un manómetro de descarga, solo en la presión positiva. En presión negativa no va sino solamente el manómetro de descarga. ¿Por qué en presión negativa no va manómetro de succión? Porque la bomba está dentro, ¿listo?, del agua, ya que no hay forma de medir la succión. Eso tiene otros cálculos y se maneja con otras fórmulas también. Pero este manómetro ya tiene que ir, o sea que en cada bomba tenemos que tener un manómetro antes, un manómetro después. Si yo tengo tres bombas en mi sistema, tengo la bomba con motor diésel, la bomba con motor eléctrico y mi bombita jockey, entonces tengo que tener un manómetro antes y un manómetro después de cada una de esas bombas. ¿Qué me pide 4.12.1 y qué me pide 4.12.2? Que es donde están estos manómetros en la norma NFPA. Eso es muy importante.
Eso no se lo aprende uno, ¿no? Obviamente yo, en el examen no va a salir cuál es el numeral de los manómetros. No, eso no se lo aprende nadie. Pero ya por lo menos tienen que saber que les dejo ahí la referencia para que ustedes terminen y complementen la lectura, porque lo que yo les digo pues es como el 20% de toda la lectura que tiene la norma, pero pues simplemente por eso les dejo la referencia. Recuerden que ustedes estas diapositivas las pueden bajar de la plataforma, ya les voy a explicar ahorita que terminemos la charla para los que son nuevos, los que son, bueno, no viejos, sino los que son, y tampoco del siglo pasado, sino los que son del curso pasado, del curso anterior, pues ya están en la plataforma, entonces ya saben cómo manejan la plataforma. Entonces, para los que están por primera vez, los que iniciaron hoy con nosotros, todas estas diapositivas y toda esta información quedan en la plataforma y la pueden descargar sin ningún problema. Entonces, estas referencias se las dejo precisamente para eso, para que ustedes tengan en cuenta que esta literatura está en ese numeral, ¿ya? En esa referencia. Y vuelvo y les digo lo mismo, ¿listo? Si esta referencia la encuentran, van a leer la norma en español, pues está un numeral corrido o dos numerales corridos, pero pues ya tienen fácilmente dónde la pueden encontrar. Entonces, tenemos el manómetro de descarga y el manómetro de succión. ¿Listo? Manómetro de descarga, manómetro de succión. Los requisitos que debe tener un manómetro de acuerdo a NFPA 20. Entonces, primero, debe tener una carátula, el diámetro de la carátula tiene que ser de 3.5 pulgadas, ¿listo? O sea, como 10 centímetros aproximadamente, ¿listo? 3.5 pulgadas. ¿Para qué? Pues para que se pueda leer fácilmente, ¿listo? La indicación que tenemos. Cada 8 días, lo vamos a ver mañana y pasado mañana, cada 8 días yo tengo que prender las bombas, ¿listo? En unas pruebas que llaman pruebas sin flujo. Y en esas pruebas yo tengo que tomar lectura de todos los manómetros. Entonces, es muy importante que para poder tomar esa lectura y poder hacer el registro, que me lo pide la 25, para poder hacer el registro de todas las lecturas, pues tengamos unos manómetros adecuados. Es muy común encontrarlo que los manómetros estén dañados, deteriorados, estén por ahí bien escondidos, ya que uno no puede eh, leer muy bien, ¿listo? ¿Cuál es la lectura que nos está arrojando el manómetro? Entonces, por eso la norma te dice tiene que ser grande, tiene que ser de 3.5. A veces ponen unas cositas chiquiticas de nada, pero no, tiene que ser 3.5. Ahora, si el manómetro no es de 3.5, sino que es un manómetro de 2 pulgadas, un chiquitico, ¿listo? ¿Eso me afecta para controlar el incendio? No. O sea, si hay un incendio, yo voy a prender la bomba, va a funcionar y va a apagar y apago el incendio. No me afecta. Entonces, el día miércoles vamos a ver cómo se llama cuando no afecta el sistema, pero sí es una novedad que hay que corregir. Esto es algo que no está cumpliendo con la norma. Entonces, hay cosas que me afectan el sistema y que me afectan el control del incendio y hay cosas que no me afectan el sistema. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a aprender a ver, aprender a diferenciar el día miércoles, la 25. Entonces, primero, carátula de 3.5. Segundo componente, segunda característica de los manómetros. Tienen que marcar el doble de la presión de trabajo del sistema. Entonces, este sistema está a 150 psi, entonces el manómetro tiene que ser del doble, y el doble en este caso es 300 psi. ¿Listo? Tiene que estar marcado en psi o en bares, eso me lo pide la norma, pues tiene que tener las dos marcaciones, o tener las dos marcaciones, o como aquí, por ejemplo, en este manómetro que está acá, que tiene la marcación en rojo para bares y la marcación en negro para psi. ¿Listo? Entonces tiene que estar o en psi, en bares o en PCIs y bares. Y esto si tiene las dos, pues para los países, hay algunos países que manejan el concepto, la palabra bar, hay otros países que manejan PSI. Entonces, por eso es que es importante, eh, por eso es que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno. Eh, Recuerden que ustedes pueden hacer aportes, ¿listo? Para que todos aprendamos, ¿listo? Recuerden que si tienen preguntas, es importante que hagan preguntas para construir, ¿listo? Y si saben la respuesta, pues complementenos y todos vamos a aprender de esas respuestas, ¿listo? Porque vamos a aprender absolutamente todos. Entonces, primero, debe tener, ya lo tenemos claro, debe tener 3.5.
¿Listo? Eso es lo primero, 3.5. Segundo, la carátula. ¿Ya? Segundo, tiene que marcar el doble de la presión. ¿Listo? Entonces, el doble de la presión. En este caso y en este ejemplo es de 150 psi, entonces el doble de la presión es 300 psi. Tercero, tiene que estar o en psi o en bares. En este caso está en psi y en este caso acá está en bares. Y otro componente que tiene que ser glicerinado o tener glicerina internamente. ¿Para qué la glicerina internamente? Para que cuando se prenda el sistema, cuando la bomba esté en funcionamiento, la vibración del sistema no haga que la aguja vibre mucho, o sea, vacile mucho, y podemos tener una lectura más puntual. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, este que estamos viendo acá a la izquierda de ustedes, 412.1, es el manómetro de descarga. Y miren que acá tiene un sellito que dice UL. La norma me dice tiene que ser UL. ¿Listo? Ahora vamos al otro manómetro, ¿verdad? Que está acá, que es un vacuómetro, ¿verdad? Porque mide vacío. Entonces ese manómetro que mide vacío, que es el vacuómetro, tiene una escala que va hasta menos 30 psi, que es a lo que le puede dar la escala de vacío. Y realmente este manómetro nunca va a estar hacia arriba, sino que va a estar hacia abajo, porque me está midiendo ese vacío que tiene que estar rompiendo el sistema. ¿Listo? A veces está en cero, la gran mayoría, porque recuerde que tenemos una presión positiva. Pero, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sabemos que, que un manómetro es de descarga y un manómetro es de succión? Porque a veces los colocan mal, a veces los colocan al revés. Entonces, lo que yo tengo que mirar es, me vengo desde el tanque, siempre cuando se hace una inspección uno arranca desde el tanque, vengo haciendo, ¿ya? Y el primer manómetro que me encuentre, ahí debe estar el de succión. ¿Cómo sé que es el de succión? Los de succión tienen una lectura inferior a cero, por debajo de cero, que va a menos 10, a menos 20, a menos 30. ¿Ya? Se llaman vacuómetros porque miden vacío. ¿Listo? Los de descarga, como este caso, miren que arranca en cero y no tiene una medida antes del cero. Entonces esa es la forma de saber cuál es de descarga y cuál es de succión. Esto es pregunta de examen. En el examen salen los dos manómetros. Ustedes tienen que escoger cuál es el de descarga y cuál es el de succión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y el de succión tiene que tener las mismas características, ¿listo? Las mismas características del el de descarga, ¿listo? Tiene que ser 3.5 carátula, ¿listo? Tiene que estar marcado en PSI, marcado en bares, ¿listo? Perfecto, las mismas características. Ahí tenemos 4.12.2. Recuerden que esos números van a variar en las normas, ¿listo? Variar en las normas. Ok, requisito número 1, vamos a repetir lo que nos están pidiendo que repitamos. ¿Listo? Eh, no, ese no es el orden, ¿no? Puede ser órdenes diferentes. Entonces, lo primero que me pide es carátula 3.5, 3.5, o sea, grande, que se vea. Segundo, eh, la presión debe ser el doble, ¿ya? De la presión normal de trabajo. O sea, la presión que marca el manómetro debe ser el doble de la de trabajo. Aquí está marcando 300. Otro requisito, tiene que estar marcado en PSI o marcado en bares. A veces uno los encuentra en kilopascales, ¿listo? O en pascales. La norma me está pidiendo, lo que pasa es que eso depende de cada país, porque depende de las lecturas de cada país. Hay unos países que hablamos en metros, otros países que hablan en pies, unos países que utilizamos medidas en pulgadas, otros que utilizan en centímetros, entonces todo depende. Pero la norma lo que me dice es, debe ser PSI, puede ser bares. Debe tener glicerina internamente, ya deben ser glicerinados para que la aguja no vibre y no vacile tanto cuando tomamos una medida. Son 4 esos los requisitos para los dos manómetros. ¿Listo? Perfecto. Importante es, el de succión va en la succión, el de descarga va en la descarga. Eso parece obvio, parece como lógico, y uno dice, pero eso es lógico, pero no es tan lógico. O sea, en los montajes y en los sistemas encuentra uno cualquier cantidad de cosas en estos sistemas. Yo les comentaba en el curso pasado, en el curso que terminamos ayer, que hice un curso de estos precisamente en Cartagena con el mejor ingeniero y el mejor bombero que hay en Colombia, que es Jorge Garcés. Y el señor que estaba al lado mío tenía 20, 25 años de trabajar montando sistemas contra incendios y no conocía ni idea de la norma NFPA 20 ni idea de la norma NFPA 25. Y llevaba ya largos años, una trayectoria de 20 años montando sistemas. Entonces,
perfectamente pueden montar las cosas al revés, y las encuentra uno al revés, así como encuentra uno rociadores montantes colocados hacia abajo. Entonces igual va a encontrar uno esto. Uno cree que es lógica, pero no es tan lógico, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Listo? Bueno. Oscar, ahorita que estabas preguntando la parte eléctrica y la parte, dice que yo tengo las dos. Esta válvula que se llama válvula de alivio de circulación, o algunos la conocen como recirculación, se coloca en sistemas donde el motor sea eléctrico. ¿Listo? Entonces, para evitar que el agua se caliente, acuérdense que cuando yo prendo mi bomba, y eso es una de las cosas que a veces cometen error, cuando yo prendo mi bomba eh, cada 8 días, ¿listo? Esa bomba, ¿listo? Ese sistema, esa prueba se hace sin flujo. Sin flujo quiere decir que todo está cerrado y pues lógicamente el agua va a dar vueltas dentro de la carcasa. Va a dar vueltas, va a dar vueltas, va a dar vueltas, va a dar vueltas. ¿Listo? Eh, y se calienta. Para evitar que se caliente, entonces se coloca esta válvula que se llama válvula de alivio de circulación para que salga un poquito de agua, ¿ya? Y haga un poquito de recirculación, pero un poco, que no influya mucho en el desarrollo de la lectura de los manómetros ni en la caída de presión. Entonces, esta se coloca en los sistemas eléctricos, ¿ya? ¿Por qué en los eléctricos y por qué no en los diésel? ¿Por qué los diésel, los motores diésel, el enfriamiento del motor diésel es tomado de la misma descarga del sistema? Entonces hay como una recirculación del agua entre la línea ya de descarga y el motor, porque el motor se necesita enfriarse para refrigeración, pues la refrigeración, y pues esa refrigeración es más o menos como una válvula de estas, o sea, el sistema de refrigeración es como si tuviera esta válvula. Entonces, por eso no se colocan en motores diésel. Estos se colocan en motores eléctricos porque no tienen ese proceso de refrigeración. Y lo otro es que no en todos los motores diésel, solamente en los motores diésel cuyo sistema de refrigeración sea con agua y no sea por radiador, por ejemplo. René, cuéntame, tienes una pregunta, dime. No, Ricardo, más que nada para no escribir tanto, pues sí se puede abrir el micrófono cuando uno tenga una pregunta. Más que nada eso. Ah, ok, listo. Lo que pasa es que cuando se abren mucho los micrófonos, tenemos 70 personas, entonces son 70 preguntas y no avanzamos en el tema. Por eso es mejor escribir y ya en la medida que vamos hablando, hay muchas preguntas que las vamos contestando y las vamos teniendo ahí en cuenta, otras que se contestan por texto. Pero si tienen la pregunta, listo. Sino que es que abrir todos los micrófonos es bastante complicado, René, por eso preferimos mejor así por el chat. Aquí, por ejemplo, preguntan, esta válvula de circulación, ¿a cuánto se debe setear? A 5 PSI menos del sistema. Listo, por debajo 5 PSI. Que no se ven las letras rojas. No se ven las letras rojas. ¿Cuáles son las letras rojas? Héctor Manuel, que no se ven las letras rojas. Bueno, esa es una referencia de la imagen, pero no es nada importante. Lo que está explicando ahí es que este es el flujo y que está la válvula, pero es más, lo importante es este que está acá, el numeral, ¿listo? Y el funcionamiento de esto. Esto es de la imagen que está copiado ahí, porque está pegado en la imagen, pero no es un texto pues, que está de la diapositiva, sino que es un texto que venía con la imagen. ¿Listo? Bueno. Ok, mm, vamos a la otra válvula, ¿listo? Que vimos ahorita, ¿listo? Entonces, como mencionamos ahorita que vimos las diferentes clases de válvulas, ¿listo? Ahorita que vimos las diferentes clases de válvulas, las válvulas, de acuerdo a la NFPA 20, tienen que tener algunos requisitos también, ¿listo? No solamente las huesillas, sino todas las válvulas. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos de esas válvulas? Uno, que tienen que estar señalizadas. Todas las válvulas tienen que estar señalizadas. ¿Y qué señal debe tener esas válvulas? Si es siempre abierta,
si es siempre cerrada, ¿listo? Porque hay algunas válvulas que todo el tiempo tienen que estar abiertas, hay unas válvulas que todo el tiempo tienen que estar cerradas. Por ejemplo, ¿qué válvulas tienen que estar abiertas todo el tiempo? La válvula que va de entre el tanque y la bomba, todo el tiempo tiene que estar abierta. Entonces, cuando yo hago una inspección con la 25, ya una de las cosas que yo chequeo visualmente es que la válvula está abierta. Entonces, yo tengo que leer válvula abierta, ok, pues, perfecto, copiado. Esa es una válvula que está abierta. ¿Qué otra válvula tiene que estar totalmente abierta? Eh, la válvula que va a la descarga, ¿listo? Entonces la válvula que va a la descarga tiene que estar totalmente abierta, porque pues lógicamente es la que va al sistema, va a los hidrantes, va a los monitores, ¿listo? Va a los rociadores, ¿ya? Entonces esa válvula tiene que estar siempre abierta. Son dos válvulas que tienen que estar siempre abiertas. ¿Qué válvulas tienen que estar siempre cerradas? Entonces, la válvula que va al caudalímetro siempre tiene que estar cerrada. ¿Listo? ¿Cuándo se abre esa válvula? Cada año que se hace la prueba de flujo, que se hace la prueba de desempeño. O sea, se abre una vez al año el caudalímetro, las válvulas del caudalímetro. Tiene dos, una antes y una después. ¿Qué otra válvula está siempre cerrada? Otra válvula que está siempre cerrada es la válvula del cabezal de prueba, que se abre una vez al año, ¿listo? Porque se hace solamente para el flujo, solo para flujo, para la prueba de flujo. ¿Listo? Entonces son válvulas que están siempre cerradas. En el motor diésel, en el sistema de refrigeración, hay dos válvulas que están siempre cerradas y dos válvulas que están siempre abiertas. Las válvulas que están siempre abiertas son las de la parte inferior, que son las de la línea normal de refrigeración, que funcionan con una solenoide. Las que están siempre cerradas es un bypass que tiene, ¿listo?, el sistema de refrigeración, por si falla el solenoide, por ejemplo, y entonces es un bypass para que el motor no se vaya a calentar o para que se refrigere normalmente, ¿listo? Entonces esas válvulas tienen que estar siempre abiertas las de abajo, siempre cerradas las de arriba. ¿Qué es lo que yo chequeo con la 25? Que la que dice abierta esté abierta, que la que dice cerrada esté cerrada, ¿listo? Entonces eso es algo que es muy importante, eso se llama monitoreo de las válvulas. Hay otro monitoreo que se hace, ¿listo? Que es de apertura. Entonces, se puede hacer como está aquí, con un candado, por ejemplo, aquí tenemos un candado que bloquea la apertura de la válvula, ¿listo? Para que nadie abra o nadie cierre esta válvula si no tiene una respectiva autorización. Si yo no tengo autorización, no puedo abrir o puedo cerrar, porque eso es una violación al sistema, ¿ya? Y es una desactivación. Entonces, si yo desactivo el sistema cerrando la válvula, entonces dejo toda la empresa expuesta a un riesgo de incendio y que no vamos a tener cómo controlarlo. Y eso tiene que ser reportado. Entonces, cada que yo vaya a desactivar el sistema, tengo que generar un reporte y tengo que llamar a avisar a la aseguradora, tengo que avisar a los bomberos. Eso es lo que me dice el capítulo 15 de la 25. Entonces, si yo cierro la válvula, ¿ya?, del sistema es porque voy a hacer algún proceso, alguna maniobra, y tengo que dar aviso a aseguradora y tengo que dar aviso a los bomberos, ¿listo? A la autoridad competente. Entonces tiene que estar con candado. Pero esto tiene una variación, este candado, y es que si la caseta de bombas, el cuarto donde están estos dispositivos, donde está todo el montaje, tiene candado, tiene puerta, tiene candado, y esa llave la controla seguridad, mantenimiento, salud ocupacional, cualquiera de esas, alguien de la empresa, ya la llave está monitoreada por alguien, entonces no es necesario colocarle candado a cada válvula, porque el cuarto de bombas está cerrado. Pero si el cuarto de bombas es abierto, como en esta foto que ustedes ven aquí, que es el cuarto de bombas abierto, entonces si es abierto, cada válvula tiene que tener su propio candado, su propio bloqueo, ¿listo? Su propio monitoreo. Hay otro monitoreo que es electrónico, ya que es un dispositivo como el que vimos ahorita con la válvula mariposa, y ese dispositivo pues, nos va a un computador, y en el computador nos damos cuenta si hay una apertura o hay un cierre. ¿Listo? Ok. Entonces, este es las características y los conceptos que tienen que tener las válvulas, ¿listo? Las que sean siempre abiertas, abiertas, siempre cerradas, cerradas, el concepto de la señalización, el monitoreo, que es importante que lo tengan en cuenta. Acuérdense que la única OSI, como está aquí en este diagrama, es la que va entre el tanque y la succión de la bomba. Es la única OSI, ¿listo? Muy bien. Podemos tener todas las válvulas OSI, ¿sí? Si queremos. De hecho, en el sector petrolero la mayoría de válvulas son OSI, pero no es necesario, no es necesario.
Ojo a este dispositivo, quiero que le pongan mucho cuidado a este dispositivo de aquí. ¿Listo? Se llama reducción excéntrica. Reducción excéntrica. También lo solemos encontrar colocado de forma inadecuada. ¿Listo? Entonces, una reducción excéntrica tiene una razón de ser, una única razón de ser. Estas gráficas, para informarles, estas gráficas, todas las que estamos viendo, la mayoría de las que estamos viendo, son del libro del handbook de la NFPA 20. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a tener el handbook, van a poder tener estas gráficas sin ningún problema, ¿listo? Porque estas diapositivas, bueno, igual van a tener las diapositivas y también las tienen, ¿ya? Porque con las rayitas que salen ahí, que algún querido amigo nuestro las hizo, pues entonces no van a salir pues normal. Entonces, en el handbook están estas gráficas, toda la mayoría de gráficas están en el handbook, ¿listo? Ok, entonces la reducción excéntrica tiene una función, una función. Primero, vamos a decir varias cositas. Primero, se coloca antes de la bomba, o sea, en la succión. Nunca van a encontrar una reducción excéntrica en otra parte de la descarga. Siempre la reducción excéntrica es en la succión, ¿listo? En la línea de succión. No siempre es obligatoria, ¿listo? No es obligatoria. ¿Cuándo se debe colocar una reducción excéntrica? Ojo a lo que les voy a decir, que suena un poquito raro. Cuando el diámetro de la tubería de succión es más grande que el diámetro de la succión de la bomba, entonces tenemos que colocar una reducción. Y lo explico acá en la gráfica. ¿Listo? Espero que vean el mouse. Entonces aquí está, por ejemplo, el diámetro de la tubería de succión. Esta es la tubería de succión. Aquí viene la flecha marcada que me está indicando que este es el flujo. ¿De dónde viene esto? Viene del tanque. ¿Listo? Esta es la tubería de succión. ¿Listo? Este es el manómetro de succión. Esta es la tubería de succión. Entonces, este diámetro de aquí, de esta tubería, vamos a suponer que es de 6 pulgadas, ¿listo? Es más grande que la entrada de succión de la bomba. Entonces, la entrada de succión de la bomba es de 4 pulgadas. Entonces, si yo tengo una tubería de 6, pues si tengo una de 6, no me va a entrar en un huequito de 4. Entonces, para que me entre una de 6 en un huequito de 4, pues lo que tengo que hacer es una reducción. Y esa reducción tiene una característica importante, y es que la parte superior, esta rayita amarilla que están viendo acá, debe ser completamente horizontal, y la parte inferior tiene que ser inclinada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo que hemos encontrado es que muchas veces hacen desmonte para hacer un mantenimiento o algo, y cuando montan esta pieza la montan al revés. Entonces montan la parte horizontal abajo y la parte inclinada en la parte de arriba. Entonces tienen que tener en cuenta eso. La parte que va horizontal es la parte superior y la parte que va inclinada es la parte inferior. Eso tiene un objetivo, ¿ya? Eso no se coloca así porque sí, sino porque tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa ubicación de este dispositivo así, de la reducción excéntrica así? Cuando viene la succión, acuérdense que lo que siempre vamos a evitar, lo que queremos evitar siempre se llama turbulencia. Entonces, cuando por X o Y motivo se genera una turbulencia en la succión, ¿listo? Las burbujas de aire que vienen por aquí, que vienen por esta línea de flujo, ¿listo? Entonces, al encontrarse esto, lo que va a pasar es que van a tirar hacia la parte de arriba. Entonces, esto es para que las burbujas de aire se empujen hacia la parte superior, ¿listo? Y al llegar a la parte superior, cuando empieza a dar vueltas las burbujas de aire en la carcasa, ¿ya?, de la bomba centrífuga, entonces vayan en la parte más externa, más salida, más pegada a la carcasa, y fácilmente cuando pasen por una válvula, que vamos a ver más ahorita, más adelante, que se llama válvula desairadora, pues simplemente al pasar por la válvula desairadora, las burbujas salen ya de esa carcasa, salen de la bomba. Entonces, para eso se coloca, debe ser colocada de esa forma, ya la diagonal tiene que ser hacia arriba, para que empuje las burbujas de aire hacia arriba y la válvula desairadora puede sacar las burbujas mucho más fácilmente y mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, reducción excéntrica, 4.16.6.4. ¿Listo? Antes de la bomba, en la succión de la bomba. ¿Listo? Muy bien. Y al lado contrario, entonces, tenemos, bueno, aquí está otra válvula de succión explicada. ¿Listo? Recuerden, va siempre en la succión. Aquí hay otro diseño de otra válvulita. Y bueno, voy a explicar aquí una vez este dispositivo que está acá. Este baloncito que está aquí,
¿listo? Es como una especie de un balón circular de caucho fuerte, ¿listo? Eso se llama punta de expansión. La punta de expansión, igual que la reducción excéntrica, no siempre se colocan. ¿Cuándo se colocan las puntas de expansión? Cuando el terreno donde está la bomba es demasiado sísmico. Entonces, cuando el terreno es muy sísmico, para evitar la vibración en un movimiento telúrico, ¿listo? Porque la bomba no debe tener vibraciones, ¿ya? Si la bomba tiene vibraciones es porque está mal la bomba y tienen que corregir, la bomba no debe tener vibraciones. Esas vibraciones solamente para los movimientos sísmicos. Entonces, en ciudades que no son sísmicas, que no son potencialmente sísmicas, pues no es necesario colocar las puntas de expansión. En ciudades muy sísmicas, como la mayoría de nuestros países, ¿listo? Por ejemplo, Chile, pues la mayoría de ciudades son sísmicas, Perú igual, todas las que están pegadas a la costa son muy sísmicas, Ecuador, tuvimos el sismo hace algunos años en Manta, por ejemplo, en Colombia todo lo que somos de la costa pacífica y todo lo que es la cordillera central, son sísmicas, son ciudades sísmicas, Panamá, todo lo que es, casi la mayoría de ciudades que están sobre el Pacífico son más sísmicas que las que están sobre el Atlántico. Entonces, en esos sitios que son sísmicos, potencialmente sísmicos, se coloca esta punta de expansión, que puede ser de esta forma, ¿ya? Una bola negra, o puede ser como una malla gris que se coloca. ¿Eso para qué es? Para que cuando haya movimiento, las tuberías no se revienten, ¿ya? Y puedan absorber ese movimiento telúrico. En las ocasiones la colocan antes y después, antes de la bomba y después de la bomba. En otras ocasiones la colocan solamente antes. Esto lo determina ya el instalador. ¿Listo? Entonces, este es otro ejemplo de la reducción excéntrica y una punta de expansión. ¿Listo? Muy bien. Este es el caso contrario. Esto aquí ya estamos después de la bomba. Estamos en la descarga de la bomba. ¿Listo? Entonces, en la descarga de la bomba, este componente ya no se llama reducción, sino que se llama lo contrario. Lo contrario a la reducción es ampliación. Entonces, aquí tenemos una ampliación excéntrica. ¿Listo? Entonces, ok, aquí hay una pregunta de Ernesto. El aparato que absorbe las vibraciones, punta de expansión. Lo que absorbe las vibraciones es punta de expansión. Ok, entonces, esta ampliación concéntrica, a diferencia de la reducción, los dos lados van en diagonal. O sea que no hay una sola forma de colocar, porque colóquela como la coloque, ya de la forma que la coloque va a quedar exactamente igual. Va a quedar con las dos diagonales, una diagonal hacia arriba y una diagonal hacia abajo. Entonces, no hay ningún lío en la instalación de esta ampliación. ¿Y para qué se utiliza la ampliación? El caso contrario de lo que vimos en la reducción. Entonces, cuando la tubería de descarga es más grande que la salida de descarga de la bomba, pues entonces es necesario colocar una ampliación concéntrica, ¿listo? Y eso ayuda también a bajar un poco la presión, ¿ya? Porque obviamente la presión que sale por aquí, ¿ya? Por esta descarga de la bomba, es una, y al ampliar a la tubería, pues al ampliarse la tubería, disminuye un poco la presión. ¿Listo? Eso es como cuando nosotros tenemos la presión alta y cuando tenemos la presión alta nos tomamos un medicamento. Ese medicamento, esa pastillita ya que nos tomemos, eso se llaman vasodilatadores. Entonces lo que hace esas pastillitas es dilatar las arterias y al dilatar las arterias baja la presión. Entonces es lo mismo que está aquí. ¿Listo? Entonces aquí viene con una presión X, ¿ya? Una presión de 150 psi, 160 psi, ¿listo? Pero al ampliarse la tubería, pues disminuye un poco la presión. Eso también lo hacen con cálculos hidráulicos y lo hacen a propósito para evitar colocar, por ejemplo, una válvula reductora de presión, por ejemplo, ¿listo? Entonces, lo que hacen es colocar esto para ganarse esa válvula, porque lógicamente este dispositivo es más económico que una válvula de reducción de presión, ¿listo? Bueno. Miren que aquí está el manómetro, este manómetro de descarga. Lo que veíamos ahorita es el manómetro de succión. Colocarlo acá. ¿Listo? Aquí estábamos viendo el manómetro de succión. ¿Listo? En la succión, acuérdense de eso que es muy importante. Y en la descarga debe ir un manómetro de descarga. Entonces yo veo, por ejemplo, esta bomba de aquí. ¿Listo? ¿Qué error tiene este sistema? ¿O qué falla o qué novedad tiene este sistema? Que no tiene manómetro de succión. ¿Listo? Por lo tanto, cuando yo haga las pruebas de flujo, voy a tener un problema. Lo vamos a ver en la 25, porque en las pruebas de flujo yo tengo que restar
la presión de succión a la presión de descarga para poder sacar la presión neta. ¿Listo? Entonces, si no tengo manómetro, pues ahí ya empiezo a tener una falla y esa falla significa pues, un desvío de la curva que puede ser significativo, me puede dar para que no pase la prueba de desempeño de la bomba. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces nuestra famosa ampliación concéntrica. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Y tenemos esta que es muy interesante. ¿Listo? Esta que se llama placa antivórtice. Normalmente esta no la vemos, ¿listo? Por algo muy importante, porque está dentro del tanque. ¿Listo? Entonces, pues uno inspecciona afuera del tanque, pero a veces no hay accesibilidad fácil para inspeccionar dentro del tanque. Cuando ya uno hace pruebas y hace conceptos, yo tuve la oportunidad de hacer una prueba en Medellín, en Colombia, a una empresa de tabacos que había, creo que se la quitaron ya, y nos tocó revisar el interior del tanque, ¿ya? Nos tocó revisar la parte interna del tanque, porque al parecer había un problema con esta placa y con una membrana que tiene los tanques en la parte interna. Nos tocó contratar un buzo, ¿ya? Un buzo para poder ingresar al tanque, ¿ya? Hicieron un registro fílmico y poder determinar cuál era el problema, porque cuando hacíamos las pruebas no nos daba la curva, no nos daba la curva, no nos daba la curva, revisábamos bien los conceptos, el motor de la bomba, la bomba, el motor, revisamos todo y las curvas no nos estaban dando, pero el sistema era un sistema muy bueno, o sea, era una super bomba. Y entonces, revisando normas, una de las recomendaciones que nos daba la norma era revisar dentro del tanque, que posiblemente había un problema con la membrana, ¿listo? Que estuviera obstruyendo la entrada de agua a la placa antivórtice. Y exactamente eso es lo que pasaba, ¿listo? Entonces, contratar buzos expertos en filmaciones, porque no todo el que bucea tiene conocimiento, trae sus equipos, bueno, una cantidad de cosas nos tocó hacer bastante interesantes para poder encontrar que el error era esa membrana. ¿Listo? Entonces, la placa antivórtice que va dentro del tanque tiene, tiene un objetivo. El objetivo es, volvemos a lo mismo, y eso lo insisto mucho, es evitar que lleguen burbujas de aire a la succión de la bomba. Entonces miren todo lo que hay colocado en el dispositivo, o sea, todo lo que la norma establece para evitar que me lleguen burbujas de aire a la succión de la bomba. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco la succión pegada aquí a la pared del tanque? ¿Qué pasaría en esa situación? Vamos a suponer que yo la tubería la coloque aquí pegada. Entonces, cuando yo empiece a succionar, toda el agua va a caer aquí, va a empezar a hacer como una absorción, ¿ya? Y al hacer esa absorción, pues van a generar burbujas. Y esas burbujas, obviamente, vamos a tener tener problemas en la succión de la bomba y problemas en la bomba porque va a tener problemas de cavitación. Entonces, miren todos los elementos que hemos tenido para evitar esas burbujas ingresen a la bomba. El primero es la válvula que tiene que ser OS y Y, ¿ya? Para que no genere burbujas. La reducción excéntrica que tiene que estar hacia arriba para que las burbujas se vayan hacia la parte externa de la carcasa. Y fuera de eso tengo que colocar una placa antivórtice, ¿ya? Que es esta que tienen aquí en esta imagen. Esta es una foto dentro del tanque, obviamente. ¿Listo? Que tiene unas distancias y unas características puntuales. No es cualquier placa, sino que tiene que estar calibrada a mínimo la mitad del diámetro de la tubería o 6 pulgadas, lo que sea mayor. ¿Listo? Entonces el interior también entra con una distancia. Entonces todo eso tiene sus cálculos. Y lo que pasa es que el agua cuando es succionada, entonces el agua baja y luego hace un proceso de ascensión. Y ahí sí se va el agua. Y este flujo que está aquí, esto aquí que está derechito, es lo que yo les digo que se llama flujo laminal. ¿Listo? Que está bien derechito, que el agua debe estar derechita. No es recomendable colocar curvas muy cerca a la bomba, porque cuando uno coloca curvas muy cerca a la bomba, lo que pasa es que el agua llega ya y se choca con la curva y empieza y gira. Entonces, al chocarse con la curva y girar, ahí es donde genera turbulencia.
¿Listo? Eso nos pasaba en una prueba que hicimos a un hotel en Cartagena también, que el problema era de instalación. Y ahí pues ya no se puede hacer nada porque ya está instalado. O sea, desinstalar eso es imposible. ¿Listo? Muy bien. La válvula de alivio que teníamos ahorita, que la conocimos ahorita, ¿ya? La válvula de alivio es esta, pero tiene este cono que se llama cono de visualización, que es importante que lo tengan en cuenta, que me lo pide también la norma. ¿Para qué? Para yo poder visualizar que el agua sí está pasando por ahí. ¿Qué quiere decir? Para visualizar que realmente la válvula de alivio, esto, que realmente la válvula de alivio funcionó y está funcionando correctamente, ¿ya? Eso me da garantía de que el sistema no se va a reventar, de que no va a haber ningún daño y ningún problema en el sistema, ¿listo? Entonces, se llama cono de visualización, ¿listo? Los diámetros, ¿ya? Los diámetros de las tuberías, los diámetros de las válvulas, los diámetros del cono, los diámetros de la tubería de descarga, todos esos diámetros están en una tabla, que la vamos a ver el día de mañana, que es una tabla que me dice la 20, de cuántos diámetros tiene que ser cada tubería. O sea que eso ya está más que normado, ¿verdad? Todo eso está estipulado. No es el diámetro que yo quiera, sino que los diámetros son diferentes. Se los digo porque miren aquí el diámetro de entrada de esta válvula, es como de 4 pulgadas, ¿listo? Y miren el diámetro de salida, ¿listo? Entonces, eso tiene una razón de ser. Ahora vamos a ver la tablita el día de mañana, ¿listo? Bueno. Bueno, voy a hablar aquí de una vez, ¿listo? No, mañana se los explico, aparte de los rociadores. Y esta valvulita que está aquí es la famosa válvula de liberación de aire, ¿listo? Válvula desairadora o válvula de liberación de aire, es el 6.3.1. Es el otro dispositivo, miren todo lo importante de las burbujas, es el otro dispositivo que está en la bomba centrífuga para que cuando las burbujas de aire pasen por ahí, salgan directamente por el efecto de centrifugado, salga el aire directamente por esta válvula, una válvula automática, tiene un flotador, entonces lo que hace es que cuando pasa el aire, pues, lo absorbe y sale el aire disparado por esta valvulita que se llama válvula de liberación de aire. ¿Dónde están? 6.3.1. ¿Listo? Debe de colocarle en las bombas centrífugas, ¿listo? Permanentemente. Luego tenemos esta válvula, ¿no? Que se llama válvula de retención, o una válvula check, como le conocen normalmente, una válvula check. ¿Listo? ¿Para qué es una válvula de retención? Las válvulas de retención lo que me permiten a mí hacer es que el agua pasa, pero el agua no se me puede devolver. Eso es lo que se llama un check, ¿listo? Que el agua pase, pero no se devuelve. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y sobre todo la ubicación de la check. ¿Dónde va la check? ¿Dónde va la válvula check? La válvula check va inmediatamente después, como lo ven aquí en la gráfica, inmediatamente después de la salida o de la tubería de la válvula de alivio. Importante que lo tengan en cuenta, apúntenlo por ahí. ¿Dónde se coloca la válvula check? Se coloca después de la salida o de la tubería de la válvula o el sistema de alivio. ¿Listo? Es importante que apunten eso por ahí. Ok. Entonces, tenemos cosas como esto, ya, que tenemos aquí. En un segundo yo reviso algo. Este señor que tenemos aquí es el famoso cabezal de prueba y tenemos diferentes versiones de cabezales de prueba. Este está en 4.22.2. Ahora, hay algunos nombres pues, que no son de norma, pero que le colocan pues, el nombre coloquialmente. En algunas partes le llaman a esto cañón de prueba, cañón de prueba. Pero pues en la norma sale como cabezal de prueba. ¿Y el cabezal de prueba qué tiene? Pues una serie de conexiones para mangueras, ¿listo? O válvulas también angulares que son para conexiones de manguera, para poder hacer las famosas pruebas de flujo, que se hacen cuando se hacen cada año
cuando hacemos las pruebas de desempeño. Entonces, cuando hacemos las pruebas de desempeño, una de las formas de hacer la prueba de desempeño es hacer la prueba de desempeño con estos cabezales de flujo. La cantidad de salidas, de estos cabezales están en la tabla que vamos a ver el día de mañana para que puedan calcular el 100%, el 150% de la capacidad de la bomba. Y normalmente pues es muy fácil, hasta cierta capacidad de bombas, pues uno saber más o menos de cuánto es la bomba. Por ejemplo, si yo veo esto aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas de 2,5. Yo con ver que tengo 6 salidas de 2,5, con eso puedo perfectamente darme cuenta que la bomba en la parte de atrás, o sea, que la bomba que tiene este sistema es una bomba, empiezo a sumar de 250, entonces 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 galones por minuto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto hay unos de unas bombas en adelante que no es con esa fórmula tan sencillita. ¿Eso por qué lo calculamos? Porque ya sabemos que por una salida de 2,5, lo máximo que me puede salir a mí, lo que yo puedo arrojar de caudal son 250 galones por minuto. Entonces, pero no es una regla que aplica para todos. Ya en las bombas más grandes, de mayor capacidad, ya se hace otro cálculo completamente diferente. ¿Listo? Entonces, eso es un cañón de prueba. En ocasiones vemos que estos cañones, por ejemplo, que las salidas están colocadas al frente de una oficina. Entonces, pues obviamente, cada año que se van a hacer las pruebas hay problemas porque no se pueden abrir todas las válvulas porque pega todo el agua en la oficina. Eso es porque cuando instalaron el sistema, lo instalaron y nadie sabe para qué es eso. Llegó otro ingeniero, llegó otro arquitecto y montó una oficina al frente del cañón. Se lo digo porque hemos encontrado cualquier cantidad de situaciones que nos genere ese problema. ¿Listo? Entonces, tenemos eso acá. Me están diciendo que no hay imagen. ¿Me confirma si están viendo la imagen o no? Sí, sí se ve. ¿Se está viendo? Sí, sí, yo sí veo. Ok, listo, perfecto. Hay alguien que me dice que no está viendo la imagen, ¿no? Ok, bueno, listo, entonces ya le contesto aquí. Bueno, listo, perfecto. Ok. Entonces, este es una presentación. Otra forma de cómo se presentan los cañones es esta, ya que es una forma longitudinal, que también es hace exactamente lo mismo. La norma no me dice que lo coloque de una forma o de la otra, simplemente la norma me habla de los cabezales, ¿no? Y esta es una forma de colocar también en los cabezales, ¿listo? Entonces, es indiferente la ubicación. Pero eso ya es de parte del instalador, del diseño, del que está haciendo el montaje. Eso depende mucho, de muchos modelos. Como este otro, por ejemplo, que está aquí, que es el del aeropuerto de Quito, por ejemplo. Entonces, ya es otro más cachetudo, más bonito, bien brillantico. ¿Listo? Entonces, como todo, tienen problemas. Entonces, por ejemplo, este que es bien bonito, lo colocaron muy bonito, pero lo colocaron frente a donde llegan los carros a recoger la gente en el primer piso del aeropuerto de Quito, el aeropuerto nuevo. Entonces, pues para hacer las pruebas es un inconveniente tremendo porque toca hacerlas en horas donde haya muy poco flujo de gente. Son aeropuertos que funcionan 24 horas, entonces es bien complicado. Fui a hacer las pruebas a un hotel en Cartagena, aquí en Colombia, y el hotel queda preciso en donde empieza la calle de un sector que se llama Boca Grande, ¿ya? Y es la calle principal por donde entran todos los carros. Entonces, para hacer esas pruebas había que sellar esa calle porque la descarga pues atraviesa la calle y llega a la playa. Entonces habría que cerrar toda la entrada a Boca Grande, que eso es pues, casi que imposible porque es un sector muy turístico y entonces ese es el inconveniente que tienen estos cabezales. Lo ideal de los cabezales, es que el agua retorne al sistema de almacenamiento, que el agua retorne al tanque. Muchas veces instalan el cabezal encima del tanque, listo, para que el agua retorne al tanque y no se pierda tanta agua, porque aquí sí gastamos bastante agua, haciendo las pruebas se gasta mucha agua. O a la piscina, entonces que retornen a la piscina, es lo ideal, ¿no? Pero no siempre se puede. Ahora, si el cabezal va a retornar al tanque, tengan mucho cuidado con esto que les voy a decir. Si el cabezal retorna al tanque, tienen que tener en cuenta que donde caiga el agua, donde retorne el agua, no sea encima de donde está la placa antivórtice, porque si no, pues la turbulencia con que, la fuerza con que rompe el agua, con la que caería el agua, pues me generaría las burbujas
que precisamente estamos evitando y que arrancamos la clase, le estoy diciendo y hablando de las burbujas. Entonces, siempre si yo coloco el cabezal de prueba retornando al tanque, o sea, encima del tanque, que se puede hacer, tiene que ser al lado contrario de donde está la placa antivórtice. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ok, perfecto. Entonces tenemos esto. Y este es el otro sistema de medidor de flujo, ¿ya? Que se llama un caudalímetro. Y este caudalímetro pues está normado en el 4.22.2. El caudalímetro es un manómetro especializado que me mide a mí los galones por minuto o los litros por minuto y que tiene una tubería que viene de la descarga y que regresa a la succión o regresa al tanque. Hay dos formas de encontrar estos caudalímetros, con la tubería regresando a la succión o con la tubería regresando al tanque. El caudalímetro tiene dos válvulas, una antes y una después del caudalímetro. Normalmente son válvulas mariposa, ya que me permiten a mí una apertura lenta, pero también podemos encontrar válvulas OS y Y para el caudalímetro. Cualquiera de las dos es completamente válido. ¿Listo? Entonces, este caudalímetro, ¿cómo funciona? Hay dos formas de funcionamiento de los caudalímetros. Una forma de funcionamiento del caudalímetro es yo abra la válvula de descarga, la que está después del caudalímetro, y empiece a abrir la válvula que está antes del caudalímetro suavemente. Y aquí voy marcando, ¿listo? Entonces, esto lo vamos a explicar en la 25 un poquito más. Aquí voy marcando, entonces cuando marco 500 galones por minuto, entonces voy y tomo la presión. Entonces digo, a 500 galones por minuto me está marcando tanta presión. Luego sigo abriendo, ya lentamente la que está antes de, y lo llevo a 750 y tomo la presión. Luego lo llevo a 1000, tomo la presión. Luego lo llevo a 1500, tomo la presión, hasta que llegue a el 150% de la presión de sistema, de la presión, no, del caudal de la bomba, ¿listo? Entonces, esa es la forma de hacerlo, una de las formas. La otra forma es el contrario. Abro todo, ¿ya? De tal forma que me llegue al máximo caudal, el 150% de más, y empiezo ahora a cerrarlo. Entonces voy cerrando, voy tomando presión, voy cerrando, voy tomando presión, voy cerrando, voy tomando presión. ¿Listo? Entonces, esas son las dos formas de trabajar con este caudalímetro. El miércoles que llevamos la 25 volvemos otra vez y anotamos esto, ¿ya? Revisamos esta parte. Esos son los medidores entonces de flujo, ¿listo? Muy bien. Luego tenemos este sistema, aquí tenemos esta siamesa que está el cabezal y acá están las siamesas. Las siamesas tienen un concepto al contrario, las siamesas no es para sacar, sino para ingresar agua. Y yo tengo tres sistemas donde puedo ingresar agua, tres sitios donde yo puedo ingresar agua. Puedo ingresar agua a los sprinkles, ¿listo? Puedo ingresar agua al stand-by. El stand-by son los montantes, el sistema montantes. O puedo ingresar agua ¿a dónde? Al tanque, ¿listo? Entonces, las siamesas pueden estar dirigidas o a los rociadores, o pueden estar dirigidos a los gabinetes o sistema montante, o puede estar dirigida al tanque. Cualquiera de los tres entradas podemos utilizar la siamesa, ¿listo? Y es para nosotros inyectar agua, no para sacar, para inyectar. Y las siamesas pues tienen varios componentes. Algunas tienen acá atrás en la parte interna una válvula check para evitar que el agua salga. En los países donde no necesitamos que el agua salga, en otros países necesitamos que esto quede seco, quede drenado, entonces sí no tiene esa válvula check. Esto depende pues del país donde estemos. El capítulo 6 de la NFPA 20 me habla a mí de las bombas centrífugas y me dice que hay 4 tipos de bombas centrífugas. Me dice que tengo una bomba centrífuga que se llama carcasa bipartida horizontal, carcasa bipartida vertical, en línea y de succión final. ¿Listo? Eso me dice la NFPA 20, capítulo 6. Voy a explicarles rápidamente qué significa eso. Primero nos encontramos con una tabla, que es la tabla de capacidades de la bomba. Entonces me dice que las bombas deben de tener esta capacidad. Las bombas deben estar calibradas a 25 galones por minuto, o de 50, o de 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450. No deben de haber bombas, por ejemplo, de 780 galones por minuto. No existen esas bombas. Si yo encuentro una bomba de 780 galones por minuto,
Esa bomba no es listada, porque las bombas listadas tienen que tener esta capacidad. Aquí están en galones y en litros por minuto. Recuerden que algunos países hablamos en galones, otros países hablan en litros por minuto. ¿Listo? Entonces, estas son las capacidades. Y me dice que las bombas que sean mayores a 5.000, como las que al grupo pasado les mostré, que era la bomba de 6.000 galones por minuto, que esas que son mayores de 5.000 ya hay que chequearlas con el fabricante y las especificaciones se hacen directamente con el fabricante. Ya NFPA 20 solamente regula hasta las bombas de 5.000 galones por minuto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, un ejemplo de estos sistemas. ¿Listo? Un ejemplo de estos sistemas. Bueno, de cómo se ven, ¿ya? Para que las identifiquemos. Entonces, está una bomba carcasa bipartida horizontal. Entonces, cuando yo digo bipartida, carcasa bipartida, que dice que se parte en dos. Bipartida, o sea, dos partes. Entonces, aquí vemos los pernos, tornillos, como le llaman en algunos países. Y aquí veo el eje. Entonces, este es el eje. ¿Listo? Estos son los pernos. Quiere que yo quito estos pernos, le quito esta tapa y ya me queda la carcasa en dos partes. La tapa y la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, por eso se llama carcasa bipartida, dos partes, y horizontal porque el eje está de forma horizontal. Miren aquí el eje que es de forma horizontal. Y esta es una carcasa bipartida, pero vertical. Entonces es lo mismo, miren aquí los tornillos, esta es la carcasa, entonces yo quito esta parte de la carcasa, queda la otra carcasa, y miren el eje está de forma vertical. ¿Listo? Eso está en 6.1.2.3. ¿Listo? Entonces, eje horizontal, eje vertical. Bipartida porque se parte en dos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ojo con eso para que lo estudien muy bien, sobre todo las imágenes. En el examen les va a salir todas estas imágenes. Ustedes tienen que escoger qué tipo de bomba es, cómo se llama esa bomba. ¿Listo? Aquí tenemos las otras dos que nos menciona este capítulo 6. Nos dice que la bomba en línea, que es esta que está acá, prácticamente está en la misma línea del motor y termina acá. ¿Listo? Es como que termina el concepto de la bomba. ¿Listo? Aquí está el motor, este es un motor eléctrico en este caso. Y esta que se llama bomba de succión final. ¿Listo? Que también está diseñada, aquí está la succión. Succión final que dice que el eje no atraviesa. ¿Listo? Para que lo parezca. Esta pareciera es muy parecida a la vertical, pero la diferencia de la vertical es que, miren, el eje, este eje está horizontal, pero la bomba pareciera que fuera vertical. Entonces se llama en línea succión final. Las más comunes que nosotros vemos permanentemente son estas de carcasa bipartida horizontal. ¿Listo? Son las más comunes. ¿Listo? Y estas son muy parecidas a las de turbina, pero ya les voy a mostrar las de turbina para que encontremos la diferencia. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos las centrífugas. ¿Cómo funciona una bomba centrífuga? Es muy fácil, eso ya es un principio que vimos todos en el colegio cuando estudiamos física. Entonces hay un proceso de succión, ingresa por el centro, empiezan a dar vueltas los impellers, ¿listo? Y empieza a dar vueltas, 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 vueltas. La aceleración y las vueltas lo que hacen es empujar el agua hacia el extremo de la carcasa, y al empujarlo hacia el extremo de la carcasa, pues sale por uno de sus laterales, ¿listo? Con mucha mayor fuerza. Como cuando nosotros lavamos la ropa en la lavadora, si vemos que echamos toda la ropa en la lavadora y cuando empezamos a lavar, bueno, a los que nos toca lavar, pues no sé si a ustedes les toca lavar, entonces lo que pasa es que la ropa queda pegada en la pared de la lavadora. ¿Por qué queda pegada en la pared de la lavadora? Por efecto de centrifugado. Entonces la centrifugación lo que hace es que ingresa por el centro y me manda por los extremos. Ese es el fenómeno pues, de centrifugado. Esto es física del colegio, no tiene problema. Y estas otras bombas, el capítulo 7, ya son las bombas de turbina. Este es el caso contrario, es de eje vertical. Entonces, las de turbina se deben utilizar en presión negativa. Recuerden que lo vimos al principio, por eso les expliqué eso al principio. Las centrífugas son para presión positiva, las de turbina de eje vertical son de presión negativa. Prácticamente todo el sistema de la bomba queda dentro del tanque, ¿listo? Y por eso, pues, yo no voy a tener un manómetro de succión en esta bomba porque la bomba está dentro del tanque. Sí tengo un manómetro de descarga, pero no tengo un manómetro de succión. Se llaman bombas de turbina de eje vertical, ¿listo? Muy utilizadas en sistemas de presión negativa, como este caso. Este es el hotel que les dije que en Cartagena, que no pudimos hacer la prueba con con el con el cabezal, nos tocó con el caudalímetro solamente, con el cabezal, porque el cabezal pues daba a la calle y no podíamos tapar el tráfico.
Bueno, entonces, una pregunta ahí interesante. Si tiene caudalímetro y tiene cabezal, ¿ya? ¿Para qué tiene las dos cosas? ¿Para qué tener caudalímetro y tener cabezal? Entonces, la respuesta es muy sencilla. La norma me dice que si el caudalímetro, ojo con lo que les voy a decir, que si el caudalímetro, eso se lo repito el miércoles nuevamente, pero para que lo tengan claro desde ahorita, si el caudalímetro retorna a la succión de la bomba, si el caudalímetro retorna a la succión de la bomba, eso es válido solo por 3 años y solamente puedo hacerlo 3 años seguidos. Cada tercer año tengo que hacer una prueba con el cabezal de prueba. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los problemas de tener caudalímetro con el retorno a la succión de la bomba. Si el caudalímetro retorna al tanque, no hay problema porque está expulsando agua, entonces no hay ningún problema. Si el caudalímetro retorna al tanque, no hay problema. Si el caudalímetro retorna a la succión de la bomba, se puede hacer solo 3 veces y el tercer año hay que hacerlo con cabezal de prueba. ¿Listo? Entonces, estas son dos bombas de turbina vertical con motor eléctrico. Aquí está el motor eléctrico, está la bomba de turbina y abajo, pues lógicamente está todo el sistema de succión. Y esta es la de turbina, pero ahora con motor diésel. Esto que está aquí, están las dos bombas al mismo tiempo, se llama sistema redundante. Sistema redundante, ¿qué quiere decir? De que yo tengo una bomba de respaldo o tengo una bomba de apoyo. Yo puedo tener dos bombas, así como la tengo aquí, que la una sea de respaldo de la otra, por si me falla una, ahí está la otra. O puedo tener dos bombas para que trabajen, depende de cómo las ponga a trabajar, si las pongo a trabajar en serie o en paralelo, para que una empuje a la otra y le dé más presión. Entonces, eso es un sistema redundante. Pero NFPA no me pide sistema redundante. NFPA me dice que yo tenga bombas contra incendio, pero no me dice que tenga que tener dos. Algunos piensan que tienen que tener dos bombas, pero no. NFPA por ninguna parte dice que tengo que tener dos bombas. Dice que tengo que tener, cuando dice que redundante, no es que tenga que ser una eléctrica y una diésel, ¿no? Yo puedo tener dos diésel sin ningún problema. De hecho, NFPA recomienda que sea mejor diésel que eléctrica. ¿Listo? Pues eléctrica es funcional también y es válida por NFPA. De hecho, tiene un capítulo, que es el capítulo que creo que es el 8 o el 9, pero son mejores las condiciones de las diésel. Lo vamos a ver el día de mañana, el por qué las diésel son mucho mejor que las eléctricas. ¿Listo? Ok. Aquí tenemos entonces esa parte. Y hasta ahí teníamos ese concepto pues de la primera parte. Mañana pues vamos a ampliar un poco más los conceptos de las configuraciones. Ya mañana empezamos a ver cómo es la configuración como tal, las diferentes configuraciones, y vamos a ver la parte de los controladores y la parte de los motores diésel y los motores eléctricos. Y iniciamos con la 25 y el día miércoles terminamos con la 25. ¿Listo? Entonces, ahí vamos en esa parte. Bueno, por aquí dice que la imagen anterior, por favor, es diferente a la Yoki. Sí, la Yoki es otra bomba completamente. Mañana hablamos de la Yoki. ¿Listo? Mañana miramos esa parte de la Yoki, no hay ningún problema. Bueno, ok, perfecto. Listo, bueno, entonces, esta era la parte que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido productiva. Recuerden que todo esto va a quedar en la plataforma, entonces les explico a los nuevos, a los que ingresaron por primera vez el día de hoy. ¿Listo? Nosotros mañana en la mañana vamos a enviar un documento en PDF, tipo 8 de la mañana. Ese documento en PDF es para que ingresen a la plataforma donde todo esto va a quedar guardado. Y en la plataforma pueden descargar este PDF y pueden descargar el video. Todo lo que estamos viendo hoy, todo el video queda grabado y nosotros lo subimos y ustedes pueden verlo porque hay gente que no pudo estar en el vivo, por ejemplo, entonces lo va a ver más tarde, lo va a ver en diferido. Entonces, pues por eso quedan los videos o por si necesitan reforzar. Hay gente que necesita reforzar, no le quedó claro algo y vuelve y ven nuevamente el video. ¿Listo? Entonces, el video, las diapositivas, las normas, todo eso está en la plataforma. Entonces, ¿cómo se inscriben a la plataforma? Mañana les llega un PDF donde les dice qué es lo que tienen que digitar, cómo digitarlo, cuál es la clave, ¿listo? Y cómo ingresan a la plataforma. Los que ya están en la plataforma, que son más de la mitad de los que están aquí en el curso, que estaban en el curso que terminó ayer, no tienen que hacer nada, simplemente ya entran a su plataforma con su clave que ya colocaron y con la contraseña que ya colocaron, el usuario y contraseña, y lo que van a hacer es
registrarse. O sea, hay otro curso que se llama NFPA 2025, entonces ingresan a ese otro curso que ya ustedes están matriculados a partir de mañana, ¿listo? A partir de mañana ya están matriculados en ese otro curso. Entonces, ya para los que ya hicieron el curso que terminó ayer, ya es más fácil porque ya saben cómo ingresar. Para los que son nuevos, que los que ingresaron apenas hoy, entonces esperen las indicaciones mañana en un PDF, sigan las indicaciones, por favor, sigan las indicaciones que dice el PDF y es muy fácil. ¿Por qué es importante entrar a la plataforma? Porque a través de la plataforma es que hacemos la evaluación final. ¿Listo? Algunos del curso pasado ya hicieron la evaluación hoy y les ha ido muy bien. Y la evaluación es para el proceso de la certificación. Si usted se quiere certificar, pues debe hacer la evaluación y debe pasar el puntaje mínimo requerido. El puntaje mínimo requerido es el 80%. Entonces, si usted hizo la evaluación y sacó el 80%, entonces tiene un certificado de aprobación. Si hizo la evaluación, pero sacó 60%, pues tiene un certificado de asistencia. Y si no hizo la evaluación, no tiene certificado. Para poder obtener un certificado, debe hacer la evaluación. Eso lo repito porque hay gente que no le interesan los certificados. Listo, de hecho, hay gente que del curso pasado que nunca entró a la plataforma, no han entrado a la plataforma y pues me imagino que ya no van a entrar. Entonces, hay gente que no le interesa la certificación y pues eso es respetable. Cada uno hace pues su proceso académico como quiera. Entonces, para los nuevos y para todos, mañana por la mañana llega el PDF a este grupo. Los antiguos, hagan caso omiso al PDF. Los nuevos, por favor, sigan muy bien las instrucciones de ese PDF. ¿Listo? Entonces, mañana por la mañana nos vemos. Cualquier cosa, me escriben al WhatsApp por el interno. ¿Ya? Nosotros tenemos un WhatsApp disponible, estamos disponibles todo el tiempo. Me escriben a mí, le escriben a Cristian, cualquiera, ¿listo? O a sus representantes de sus países. Y cualquier duda que tengan, pues nosotros la aclaramos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos entonces el día de mañana. Les damos indicaciones en el día a qué horas iniciamos el día de mañana. Muchas gracias y que descansen. Dios los bendiga y hasta mañana. Bien, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen todos. Saludos. Agradecido, Ricardo. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches.